Shabbat Shalom, bendito pueblo de Israel, disperso por todo el mundo. Amados Sahim Behayod en la diáspora, bendiciones abundantes y eternas en el Shem de Yehoshua HaMashiach. Hoy estamos en Yom Shabbat, día de reposo, y damos toda rabá al Eterno por ello. Nos permite un Shabbat más estar juntos, unidos en Ejad, en un mismo sentir, en un mismo pensar, un mismo anhelo, un mismo deseo. En este día séptimo, el día de reposo, y como bien es sabido lo festejamos con el calendario sacerdotal perpetuo dado a Hanok, Enoch séptimo desde Adán. Aleluya. Bien, mis amados, mi nombre es José Antolín Meléndez de la República Mexicana en el Estado de México. Hoy quiero compartirles mi comentario de la Parashá, de la porción de Torah de esta semana, que se intitula Kitabó, cuando entres. Aleluya. Es la Parashá número 136 del sistema trienal de Parashot que llevamos como sistema de estudio en lo que es el Instituto de las Raíces Hebreas, perteneciente a la Kehilá de Yehoshua, a Congregación El Yo Soy, bajo la cobertura legal, espiritual y moralmente establecida de Asambleas Alfa y Omega Incorporado en el sur de Los Ángeles, California, cuyos fundadores, los que nos presiden, nos pastorean, nos dirigen, nos mentorean, son nuestros amados Morim, Berroín, Aharón Morales y su amada esposa, Araceli de Morales, que el Eterno le siga bendiciendo. Damos gracias a él por el ministerio y la vida de nuestros amados mentores morales. De igual manera, enviamos saludos y bendiciones para todo el cuerpo de Talmidim, Bemorim, todos los maestros que hoy comparten sus porciones, sus comentarios, sus enseñanzas. De igual manera, nuestro amado Juan Benjamín Acevedo, el levita, el cantautor y compositor de la Kehilá de Yehoshua. Que el Eterno le siga bendiciendo e inspirando más cánticos para su honra y su gloria. Así también a nuestra amada Morá, Beajot, Luz Estela Ochoa, es la moderadora de los Shabbat, de los eventos, de las fiestas y en sí de todos los días en lo que son las Kehilot de Yehoshua a través de WhatsApp, Telegram. Y bueno, también nos pueden encontrar por Facebook, por YouTube y por Radio Shalom, la estación con el Ruach, el medio por el cual nos estamos comunicando en este momento. Bien, mis amados, pues vamos a entrar en materia, vamos para allá. No sin antes decirle al Eterno, gracias, Eterno Jehová Sebaot, por este Yom Shabbat, este día de reposo que nos permite y nos concede estar juntos en Ejad, en diferentes puntos de este Olam, de este mundo, a través de las ondas radiales de Radio Shalom, la estación con el Ruach, la estación con el Espíritu. Gracias, Eterno Rey, en el Shem de Yehoshua HaMashiach. Amén, amén. Aleluya. Bien, amados, pues la parashat pasada vimos, mis amados, Ahim Behayot, hermanos y hermanas, que estuvimos hablando, retroalimentándonos conforme a Shoftim, jueces, y de cómo tenía que ser su proceder en el bendito pueblo de Israel. Y ahora vamos a ver la instrucción para los reyes. Vamos para allá. Entonces quedamos al principio que nuestra parashá, la número 136, se intitula Kitabó, cuando entres. Cuando entres a esa tierra prometida, y la hemos estado estudiando en el Sefer de Devarim, Deuteronomio, capítulo 17, del verso 14 al verso 13 del capítulo 18. Ahí en Aleph Esmuel, 1 Samuel, capítulo 10, versos 17 al 25, el Tehillim, Salmos 136, y en el Brit Hadashah, lo que es el pacto renovado, también conocido como Nuevo Testamento, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, verso 13 al 44. Y vamos a tratar de extraer una enseñanza de todo ello para la gloria y la honra de nuestro amado Mashiach Yehoshua. Aleluya, mis amados Ahim
Beahayot. Entonces vamos a ver lo que son el reinado, los reyes. Lo que se conoce como la monarquía. Vamos para allá a lo que es el Sefer de Devarim, de Deuteronomio, capítulo 17, verso 14, que nos dice: Cuando llegues a la tierra que Jehová vuestro Elohim les entrega, y tomen posesión de ella, se establezcan allí, y puedan decir en su corazón: designaremos un rey, como lo tienen todos los pueblos en la tierra. Deberás, pues, designar rey sobre ti únicamente a quien Jehová vuestro Elohim elija. Este rey deberá ser uno de vuestros hermanos, del mismo pueblo. No será un extranjero o un ajeno al pueblo. Tendría que ser de alguna de las 12 tribus del bendito pueblo de Israel. Entonces dice: cuando entre. Ciertamente la porción pasada nos decía: en cada ciudad, en cada puerta de las ciudades a las cuales entran, tiene que haber jueces y tiene que haber policías. Aleluya. Y aquí dice: cuando entres a la tierra, hablando de un monarca, de alguien que iba a reinar sobre toda la tierra de Israel, sobre las 12 tribus de Israel. Sabemos también que esta porción tan hermosa nos habla que estos reyes tenían unos requisitos, y para ese tema nos vamos a inclinar, para la monarquía, para el reinado. Y los requisitos eran estos que encontramos aquí en esta porción, que les dice que estos reyes tenían que ser de los Bené Israel, del pueblo de Israel, de los hijos de Israel. También no deberían tener muchos caballos, no deberían de tener muchas mujeres, no deberían extraviar su corazón, no deberían tener riquezas excesivas. Bendito sea el Eterno. Ahí por el verso 18 nos dice que cuando hubiese llegado ese momento, y entonces hubiera un rey para ocupar el trono sobre todo el pueblo de Israel, él tendría que escribir un Sefer Torah, una copia de la bendita Torah, de los rollos de la Torah, conforme a lo que usaban y leían los Kohanim, los sacerdotes, y los Levín, los levitas. Lo que ellos usaban, la bendita Torah, tenían que copiarla cada rey y tener su propio Sefer Torah. ¿Para qué? ¿Para qué lo tenían que usar? Ellos tenían que tenerlo cerca todos los días y tenían que leerlo todos los días por el tiempo de su vida. ¿Cuál era el propósito? Que el rey aprendiera el temor de Jehová, su Elohim, y guardare todos sus mandatos, sus misbod, estatutos, ordenanzas, decretos, establecidos en la bendita Torah, y los obedezca, y hacérselos obedecer, o hacer llegar, o enseñar al pueblo, a los Bene Israel, a los hijos de Israel. Entonces, otro propósito que tiene la bendita Torah hasta estos tiempos, y lo seguirá estando mientras Mashiach no venga, el propósito de la bendita Torah es limpiar el orgullo, es circuncidar el corazón, porque ese es el principal problema en el corazón del ser humano, el prepucio del corazón, el orgullo, y la bendita Torah es lo que hace. Dice ahí el Tehilín 19:7. La Torah de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y entonces, ese era el propósito, para que el rey que quedara ahí no se sintiera más que los demás, no se le hinchase su corazón, que fuese previamente circuncidado su corazón para que no se sintiese más que los demás. Como dice el Sheliach Shaulo, que ninguno tuviese mayor concepto de sí
que el que debiese tener, sino que pensara de sí con cordura y se considerase menor a sus hermanos. Así tenía que ser el corazón de cada rey. Y bueno, el propósito también es que no se volviera ni a izquierda ni a derecha, sino que fuese obedeciendo, guardando la bendita Torá, los misbot de Jehová, y daría como resultado que prolongara su vida y su reinado sobre el pueblo de Israel. Este es el propósito de la mitzvah, del mandamiento, de que cuando se entrase y llegase el momento de pedir un rey como todas las naciones, no fuera precisamente tener un monarca como todas las tribus o naciones, las cuales Jehová entregó en mano de los Bene Israel. Ellos ciertamente, cada uno de ellos tenía un rey, pero no eran conforme al corazón de Jehová. Esos reyes eran malos, perversos, y bueno, eran guiados por el Hasatán. Entonces, ¿cuál era el verdadero rol, el verdadero trabajo de un monarca, de un rey hebreo? Sabemos que la monarquía, usando este término, la monarquía es una forma de gobierno en la que la jefatura de un estado reside en una sola persona, en este caso, en un rey. Él tiene la última palabra sobre de una nación o sobre de unas naciones. Este cargo habitualmente era vitalicio, que significa hasta que llegaba el tiempo de su partida, de su muerte. Y entonces, este derecho pasaba a sus hijos, a su primogénito, de forma hereditaria. Y bueno, para ello tenía que irlo formando desde su nacimiento. Bien, mis amados, entonces la función de un rey hebreo es conducir a la nación de Israel, es fortificar y elevar la bendita Torá en la vida, en los corazones y en toda la nación para que el pueblo se rija totalmente por ella. Ese es el mandamiento. Y ciertamente el pueblo de Israel deseaba hacerlo. Deseaba llegar a ese punto, conociendo la bendita Torá, conociendo la mitzvah de un día poder tener un rey como todas las naciones, nada más que no en la línea de las naciones, sino conforme al orden divino, al orden de Jehová. Este rey tenía que difundir la rectitud y la justicia en el pueblo de Israel y someter al malvado, fuese de dentro del pueblo o fuese de fuera. También tenían que dirigir las guerras que Jehová permitía que existiesen, que se suscitasen, porque tenían que conquistar la tierra a la cual Jehová Sebaot les había entregado. Y tenían que juzgar con justa justicia, valga la redundancia, a los Bene Israel, al pueblo de Israel, cumpliendo con todas sus funciones en el Shen de Jehová Sebaot. En representación del Eterno tenían que impartir justicia sobre esta tierra. Precisamente la tierra de Israel. La nación de Israel, que es el modelo de pueblo que el Eterno, dentro de su soberanía, escogió. Y bueno, para que el rey no utilizase en forma errónea su elevado cargo para su engrandecimiento personal, la bendita Torá es que le dejó unas limitantes, unas limitaciones, unas condiciones o unos requisitos. Como lo habíamos mencionado con anterioridad, no debía poseer caballos innecesarios, no debía casarse con muchas mujeres, más que el número permitido. No debería amasar grandes riquezas, grandes fortunas, más que lo necesario. Además,
está obligado a escribir su Sefer Torah. Y vamos a ver a qué se referían estas especificaciones, de la bendita Torah. Un rey hebreo no podía poseer caballos innecesarios. Cuando los reyes gentiles viajaban, solían desfilar con un gran número de caballos a fin de impresionar a los que los veían. La bendita Torah le permite a un rey hebreo conservar únicamente aquellos caballos necesarios para su carruaje y para su ejército y para transportar diferentes objetos. No más, una plantilla solamente para lo necesario. Al rey hebreo le está prohibido poseer cualquier caballo adicional para andar con mucha pompa o con exhibición o cosas vanas. Una razón fundamental para esta prohibición es la necesidad de cuidar al rey de la arrogancia, del orgullo, de la altivez de espíritu, de la vanagloria, porque eso conduce al rey al alejamiento de Jehová Shaddai, del Todopoderoso, del Todosuficiente. Y ese era el propósito, que el corazón del rey hebreo no se elevara, no se hinchara. La bendita Torah adelanta otra razón para esa prohibición. Como hemos estudiado en los tiempos de antaño, la cría de los caballos se desarrollaba principalmente en la tierra de Misraim, allá en Egipto, donde se exportaba a otras naciones, a otras tribus y lenguas. Y el Eterno había dicho que no había que regresar por el mismo camino. El Eterno siempre dijo derecho y hacia adelante. Había que ir por la tierra prometida y conquistarla y no mirar atrás. Porque aquel que tomando el arado, poniendo sus manos en el arado y mirando hacia atrás, ciertamente da a demostrar que no está capacitado para ese trabajo. Ahí en Shmuel, primera de Samuel capítulo 10, verso de 17 al 25, nos describe la bendita Torah, el Tanaj, sobre el rey Shaul. Este rey y sus hechos. Lo que él hizo. Y sabemos que no fueron cosas agradables al Eterno, pero ahorita vamos a ver por qué este rey Shaul viene a hacer presencia a nuestra parashá. Ahí en el Brit Hadasha, lo que es el pacto renovado en el Sefer del libro de los Hechos de los Sheluhim, en el capítulo 13, verso 14, que corresponde a esta parashá, nos hace saber el doctor Lucas, que es el que escribió este Sefer, el autor de él, nos hace saber en el verso 14, pero los otros siguieron a Pergue, a Antioquía de Pisidia, en Shabbat. Entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de leer la bendita Torá y los profetas, los principales de la sinagoga les mandaron un mensaje diciendo: Ahim, hermanos, si alguno de ustedes tiene una palabra de exhortación para el pueblo, hable ahora. Y bueno, se levantó el Sheliach Shaulo, el apóstol Pablo, y dio un mensaje tremendo, cuando dijo: el Elohim, el verso 17, el Elohim de Israel escogió a nuestros padres, a nuestros patriarcas. Él hizo un pueblo grande de la descendencia de Abraham. Durante el tiempo que vivieron como extranjeros en Misraim, Jehová los sacó con brazo extendido de esa tierra. Por algunos 40 años los cuidó en el desierto. Y después de haber destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, dio sus tierras a su pueblo como herencia. Aleluya. Todo esto tomó 450 años. Después de esto les dio jueces hasta el profeta Shmuel.
Luego ellos pidieron un rey a Jehová, y Jehová les dio a Shaul ben Kish, a un hombre de la tribu de Benjamín, al pasar 40 años. Él depuso y levantó a David como rey para ellos, dando a conocer su aprobación con estas palabras: he hallado a David ben Isaí, hombre conforme a mi corazón, él hará toda mi voluntad. Llegó el tiempo del cumplimiento de esta mitzvah. Llegó el tiempo donde los Benei de Shmuel, los hijos del profeta Samuel, que habían sido puestos como jueces, hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová, y por lo tanto fueron desechados de su cargo. Y entonces el pueblo, como no es extraño en estos tiempos, el pueblo estaba dividido. El pueblo estaba confundido, la palabra del Eterno había escaseado, y entonces pidieron un rey como las otras tribus. Y entre toda la multitud de los Benei Israel, de los hijos de Israel, había unos que pedían un rey por el deseo de cumplir la mitzvah que está en Devarim, capítulo 17, verso 13. Pero otros, que su corazón les había engañado, pedían y anhelaban ver un rey como lo había en las otras naciones, a las cuales habían conquistado y estaban conquistando. Y así había diferentes partidos y diferentes mentalidades, formas de pensar, de sentir y de vivir, y algunos querían lo que sus ojos veían, y otros en su corazón lo que Jehová Sebaot dispusiere. Pero finalmente el pueblo con ignorancia, volteaba a ver a los reyes de esta tierra y querían ver un hombre impresionante, impactante, de una estatura perfecta, robusto, montado en un caballo, impartiendo miedo. Y entonces le pidieron a Shmuel que pusiese a Saúl, cuando la voluntad del Eterno no era esa. Pero finalmente declinó, y dijo el Eterno a Shmuel: haz lo que el pueblo te pide, y darles por rey a Saúl. Pero ellos deben de saber que Saúl hará lo malo, que les cobrará impuestos, que oprimirá al pueblo, que será un mal rey. Posteriormente, como nos describe el libro de los Hechos en el Brit Hadasha, después de esos 40 años, el Eterno puso a David Hamelech, al rey David, un hombre conforme al corazón del Eterno, que haría conforme a todo lo que el Eterno quería que se hiciese. Entonces podemos entender que el Eterno, dentro de su soberanía, permitió que existiese el primer rey conforme a lo que el pueblo veía en las otras tierras. Un rey tirano, un rey abusivo, un rey que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, y vieron que ese modelo de rey no es lo que Jehová quería. Por eso Jehová, usando los labios del profeta Shmuel, les dijo: vosotros veis lo externo, vosotros veis lo que los ojos miran, pero Jehová vuestro Elohim ve y conoce el corazón y las intenciones de él. Así que les concedió por rey a Saúl, y fue un mal rey. Un rey que se dejó llevar por lo que Jehová había dicho que no se dejaran llevar. Un hombre que se dejó llevar por la fortuna, por la riqueza, por la pompa, por la arrogancia, por el orgullo, por la desobediencia y finalmente por la rebelión. Y por no ser un rey, un hombre temeroso del Eterno, terminó perdiendo su reinado. Pero ya el Eterno había destinado a David Hamelech como el próximo rey, para que el pueblo
tanto los que estaban conscientes como los que estaban inconscientes, los que estaban a favor y los que estaban en contra, se dieran cuenta de que el rey conforme a las naciones no era lo correcto, y les permitió ver lo malo en un rey, para que supieran que no era así, y luego les permitió ver el reinado de David, para que entendieran cómo es que tenía que ser dentro de la voluntad del Eterno. Ahora, la monarquía en nuestros tiempos, pues es muy escasa, más en este lado del mundo. No hay monarquía. Ahora se conoce como democracia, un presidente, un gobernante puesto por el pueblo para gobernar al pueblo, según las expresiones verbales de aquellos que se postulan para presidentes gobernadores. Aunque las intenciones de su corazón no son lo que muchas veces su boca expresa, o por lo que por sus labios se expresan. Pero en el rango espiritual, en la octava, en la sefirot espiritual en la que nos movemos usted y yo, el eterno Mashiach nos dice que vosotros sois un pueblo de reyes y sacerdotes para nuestro Elohim, llamados para ser santos y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Sheliach Shaulo, usando a su escriba, el apóstol Lucas, el doctor Lucas, nos sigue describiendo aquí, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que en ese rey David, hallado por el Eterno, en el cual había un corazón conforme al del Eterno, ese hombre haría la voluntad de Jehová. Y el Eterno cumpliría la promesa de levantar para el pueblo de Israel, de la cera, de la dinastía de este rey, un Salvador, a Yeshua. Y entonces, el apóstol Pablo decía: hermanos, hijos de Abraham, y los que entre ustedes son temerosos de Jehová, es a nosotros que el mensaje de esta salvación ha sido enviado. En cuanto a nosotros, les estamos trayendo las buenas nuevas de lo que Jehová prometió a los padres, a los patriarcas. Jehová ha cumplido a nosotros sus hijos, resucitando a Yeshua, como está escrito en el segundo salmo. Tú eres mi hijo, hoy me he convertido en tu padre. Y ese hecho de que lo resucitó de entre los muertos, destinado a nunca más volver a la corrupción, lo ha declarado de esta manera: les daré las misericordias fieles prometidas a David. Esto es explicado en otro lugar. Tú no permitirás que tu santo vea corrupción, porque David en verdad sirvió para los propósitos de Jehová en su propia generación. Pero después de eso murió y fue sepultado con sus padres, y sí vio corrupción. Sin embargo, el que Jehová levantó de entre los muertos no vio corrupción. Por lo tanto, hermanos míos, que sea conocido entre ustedes que por medio de este hombre, de Yeshua, es proclamado el perdón de los pecados y de todo lo que por la bendita Torá de Moshe no pudieron justificarse o ser justificados, en Yeshua es justificado todo aquel que cree. Había una promesa de parte del Eterno, que si del rey que se levantase y guardase sus mandamientos, estatutos, decretos, todos sus misbot, sería bendita su generación. Y de su generación
de su cera, vendría el rey Mashiach. Y eso sucedió, en David Amelech. Ese Yeshua, ese Yehoshua, es el Rey de los Reyes y es el Señor de los Señores, aquel que vino a cumplir la bendita Torá, a cumplir las profecías del Tanaj, a revelar el interno de la bendita Torá, y es el Rey perfecto, el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores perfecto. Ahora Él es nuestro Rey y nuestro Señor, dueño de nuestra vida, de nuestro nefesh, de todo lo que somos y de todo lo que tenemos. Y nosotros, como representantes suyos, embajadores suyos sobre esta tierra, debemos también ser reyes y sacerdotes. No solamente reinar sobre las transgresiones, transgresiones y tentaciones, sino también debemos saber impartir justicia, no solamente como reyes, sino también como sacerdotes. Así que los requisitos que acabamos de estudiar, de leer y comprender, también aplican para tu vida y para la mía. Y ser unos dignos representantes de Yehoshua HaMashiach aquí en la tierra. Y vivir la era mesiánica, conforme está instituido en el Tanaj, en la bendita Torá, en el Brit Hadashah, y esperar pronto la venida de nuestro anhelado Mashiach. Amados Ajim Behayot, que el Eterno os bendiga y os guarde, y mi oración es, mi tefilá es, que podamos comprender, entender, y hacer nuestras anotaciones de lo que vamos aprendiendo, y vivir la bendita Torá, porque no es, y no se trata de cuánto sepamos, de cuánta información acumulemos, sino verdaderamente de cuánto de lo que aprendemos vivimos. Aleluya. Sigámonos gozando, amados Ajim Behayot, con la ayuda y el favor del Eterno. Nos reunimos el próximo Shabbat. Mientras tanto, síganse gozando y lehit raot. Hasta pronto.